Muchas gracias a quienes nos acompañan. Ya más o menos en 3 minutos daremos inicio a nuestra presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana del día de hoy, en la cual hablaremos de un tema que es de una gran importancia en el contexto del entendimiento de las enfermedades que son crónicas, de estas enfermedades que suelen cursar con muchísimo dolor, de estas enfermedades que suelen también tener mucha inflamación en diferentes partes del cuerpo. Y por eso este tema de la oxidación, de la forma
cómo este proceso patológico se instaura en cada uno de nuestros cuerpos, es por supuesto de muchísima importancia y de mucha relevancia. Muchos de ustedes que son pacientes habrán visto que a veces nosotros en la fórmula enviamos una parte del tratamiento precisamente que dice esto va dirigido a evitar la oxidación de los tejidos. Es posible que no lo hayan entendido, pero la idea de esta charla es precisamente que podamos entender muy bien de qué se trata este tema de la oxidación, cómo nos impacta, cómo va a afectar nuestro organismo y qué hacer al fin y al cabo para lograr detener este proceso degenerativo dentro de nuestros organismos. Tengamos o no enfermedad, porque también este es uno de los procesos que está relacionado con la velocidad con la que ocurre el envejecimiento. Y por eso uno a veces ve personas muy jóvenes que se ven como si tuvieran 20 años más, así como uno a veces ve personas de 80, de 90 años, de 70, que parecen como si tuvieran 50 o 40. Este proceso oxidativo es precisamente el proceso que nos explica por qué ocurren en ocasiones este tipo de diferencias y cómo mediante las actividades y ciertas cosas que hacemos de una manera habitual, podemos o no lograr reducir la velocidad con la cual se produce este tipo de procesos de oxidación y de envejecimiento en nuestro organismo. Vamos a intentar responder a lo largo de esta presentación estas 4 preguntas. Parecen simples. ¿Por qué ocurre la oxidación? Por supuesto. ¿Cuáles son sus causas? ¿En qué enfermedades es importante tener en cuenta estos aspectos oxidativos? Evidentemente, digamos que ocurren todas, pero hay algunas en las cuales es un poco más importante. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer para controlar de forma natural este proceso oxidativo en nuestro organismo? Tal vez ahí nos centraremos un poquito más, obviamente, porque lo que buscamos es que las personas aprendan y comprendan la manera adecuada en la cual debemos controlar estos procesos oxidativos en nuestro organismo. Y eso al final va a terminar produciendo pues mejor calidad de vida, menor intensidad del dolor, menor inflamación. Muchas veces también nos dicen, vea doctor, yo llevo mucho tiempo haciendo tratamiento, o llevo 3 semanas, o llevo 4 semanas, pero siento que como que todavía el efecto no es el adecuado. A veces nos olvidamos de manejar también este aspecto de la oxidación de los tejidos, que por supuesto puede hacer que duela más, que se inflame más, que se afecte de manera negativa la forma en la cual nuestro cuerpo responde incluso a los diferentes tratamientos. Por eso debemos tener siempre en cuenta que el proceso oxidativo debe ser controlado de una manera efectiva, de tal manera que podamos lograr el control adecuado de la enfermedad. Vamos a hablar de algunos aspectos en principio de este proceso de la oxidación. Recordemos que tenemos tejidos grandes que somos los que nos vemos, por ejemplo, como los huesos, los músculos, la piel. Eso a nivel macroscópico. Tenemos también luego un siguiente nivel que lo vemos en el microscopio, que es el tejido, digamos, más chiquito, que está conformado por diferentes células y diferentes proteínas en su contexto. Ahí, por ejemplo, presentamos una imagen de una foto de una microscopía de hueso. Los mismos huesos que vemos grandes, así se ven chiquitos en el microscopio. Pero tenemos un nivel adicional. Y eso que vimos anteriormente, que era un hueso grandote, luego en el microscopio se ve un poquito más distinto, está conformado por diferentes moléculas como esta de la parte izquierda de la pantalla. Y esas moléculas, esas proteínas, esas sustancias que tenemos a su vez, están conformadas por una cosa que conocemos como átomos, es decir, son partículas muy pequeñas, supremamente pequeñas, que terminan conformándonos en nuestro interior. Y es gracias a estas partículas pequeñas que tenemos la función que tenemos en la actualidad, que podemos hablar hoy, que podemos escuchar, que podemos tener una vida relativamente normal. Pero también es culpa de ellos cuando se produce una alteración funcional, una enfermedad, también es derivado de la alteración del funcionamiento
de estas pequeñas sustancias, de estos pequeños componentes que afectan también nuestro estado de salud y la forma en la cual funcionamos. Y en esta charla en particular, de hecho, es un tema bastante importante, entre otras porque estamos hablando de la oxidación de los tejidos, es decir, de la forma en la cual nuestros tejidos se van a impactar como consecuencia de la alteración de estos átomos. En términos generales, en nuestro cuerpo tenemos diferentes proteínas y tenemos diferentes receptores que permiten la entrada o no de diferentes sustancias a nuestro organismo. Y esa entrada de cosas, por ejemplo, como los alimentos, como los nutrientes que necesitamos para funcionar, todos derivan de alteraciones en estos átomos, es decir, en estas partículas chiquiticas que son las que al interactuar con otras nos permiten tener las funciones vitales que tenemos en la actualidad. Y eso viene siendo más o menos una cosa como de llave cerradura. Si la llave está bien, la célula permite la entrada. Si la llave está mal, no la permite, al menos en principio, aunque luego cuando la función celular se afecta de una manera significativa, de hecho, vamos a tener la entrada de una gran cantidad de moléculas, de partículas que van a afectar muchísimo el funcionamiento de nuestras células, de nuestros tejidos y de nuestro organismo. Y estos fenómenos de oxidación ocurren a diario. De hecho, para eso respiramos para captar oxígeno y el oxígeno luego nuestros tejidos y nuestras células lo utilizan para producir energía, es decir, para poder vivir. Si no tuviéramos oxígeno, de hecho, no sería posible al menos la vida como la conocemos. Por eso cuando uno ve documentales de astrobiólogos y los escucha hablar, todos ellos dicen, pues nosotros conocemos es este tipo de vida, que es un tipo de vida relacionado con la existencia de oxígeno. Al menos hasta donde lo conocemos, la vida requiere de oxígeno para existir. Es posible que en algunas otras partes del universo no sea necesario el oxígeno para tener vida, pero por lo menos en donde estamos sí necesitamos oxígeno. Para eso respiramos y por eso hay enfermedades pulmonares. Las personas que las padecen muy bien lo sabrán, que afectan de manera significativa la calidad de vida y la forma en la cual funcionan. Porque todos nuestros cuerpos requieren del oxígeno para funcionar, para producir energía, para aprovechar los diferentes alimentos que consumimos. Entonces digamos que al menos por ahora sabemos que el proceso de la oxidación comienza desde recién nacidos, incluso desde el vientre de la madre, porque a través de ellos es que producimos energía. Es entonces un proceso natural que permite la captación del oxígeno que está en el ambiente, que está en el aire. Ocurre, por supuesto, no solamente a diario, sino de una manera constante y continua en nuestros organismos. Cada segundo, cada minuto estamos consumiendo oxígeno, es decir, estamos oxidando nuestro organismo para vivir. Es un proceso natural y necesario que debe ocurrir de una manera natural. Y básicamente lo que hace el proceso de oxidación es coger unos componentes del oxígeno para trasladárselos a otra molécula diferente. Así se transfiere la energía de forma natural en nuestro organismo. Así producimos la energía, de hecho. De forma normal, entonces, sabemos que nos oxidamos. Y esos procesos oxidativos, de hecho, pueden dañar también, es decir, producimos energía y estos desechos nos pueden dañar. Y nuestras células adentro tienen unas cosas que se llaman enzimas, tienen unas proteínas, también captamos vitaminas, por eso es tan importante consumirlas, ya lo veremos más adelante, que nos van a permitir mitigar estos efectos negativos que se producen como consecuencia del funcionamiento natural de la célula. Estos procesos oxidativos al final terminan desgastando las células, pero digamos que en principio tenemos unos mecanismos que nos van a permitir mitigar estos efectos negativos de esos procesos naturales del organismo.
Ya sabemos entonces que en algunos casos se va a producir un exceso de esta oxidación que no vamos a poder reparar a través de los diferentes mecanismos de nuestro organismo y entonces tendremos unas complejidades particulares de cada enfermedad. En este proceso de oxidación, entonces nuestras proteínas, nuestros tejidos, nuestras células reciben partes de estos átomos, es decir, de estas moléculas de oxígeno, alteran su composición y por supuesto que modifican su función. A veces para bien, a veces para mal. En el proceso del envejecimiento, de hecho, se conoce, se reconoce que existe un exceso de estos procesos oxidativos que conducen entonces a la aparición de las arrugas, a producir menos colágeno, a tener un tejido de la piel y un tejido debajo de la piel que es menos normal de lo habitual. Todo eso ocurre porque con el tiempo, digamos, nuestro cuerpo no necesariamente logra suplir estos procesos patológicos que ocurren en el organismo y se van a afectar de una manera significativa. Por eso nos envejecemos. Digamos, es el curso del tiempo en nuestro organismo, de tal manera que en algún momento, por supuesto, va a afectar la forma en la cual nuestros tejidos, nuestro cuerpo funciona de una manera adecuada y particular. Y dentro de estos procesos normales que tiene nuestro cuerpo de producción de energía, y como consecuencia también de la exposición a agentes medioambientales, ya veremos más adelante cuáles, terminan produciéndose lo que conocemos como especies de oxígeno reactivo o radicales libres. Tal vez muchos de los que están escuchando esta charla ya han escuchado hablar de esto. Los radicales libres se producen de forma natural como consecuencia de la producción de energía en la célula. Sirven como una forma de señalizar entre las células y adentro de ellas qué hay que hacer, pero cuando se excede en su concentración, no solamente adentro de la célula, sino también afuera en el tejido intersticial, es decir, entre las diferentes células del cuerpo, a través de la sangre, a través de los diferentes órganos de toda la economía corporal, eso termina llamándose estrés oxidativo. Cuando nuestro cuerpo no es capaz de retrasar o de neutralizar este proceso natural que ocurre en el organismo, aparece el daño como consecuencia de esto mismo. Y digamos que en nuestros primeros años de vida, nuestros cuerpos son supremamente eficientes en su control, pero con el paso del tiempo es posible que no podamos controlar de una manera eficiente y adecuada este tipo de agentes o de especies que van a terminar destruyendo nuestro cuerpo. Por supuesto que nuestro cuerpo tiene también mecanismos de protección. Tenemos proteínas, tenemos enzimas que naturalmente están presentes a lo largo de nuestro organismo y nos van a permitir mitigar los efectos negativos de estas especies de oxígeno reactiva, de estos radicales libres, reduciendo el impacto que producen sobre nuestro organismo. De hecho, hay ciertas enfermedades, por fortuna, muy poco frecuentes que producen envejecimiento prematuro, es lo que se conoce como progeria. Y estas personas que padecen esta enfermedad, este conjunto de enfermedades, de hecho, todas están relacionadas con que el cuerpo perdió estos mecanismos de protección contra el envejecimiento. Y ellos los pierden, hablamos de que un niño de 10 años podría verse como una persona de 50. Lo pierden a tal punto que envejecen de manera prematura, entre otras porque pierden estos mecanismos de protección contra el estrés oxidativo, contra estas especies de oxígeno que van a afectar de manera negativa a nuestro organismo. Tenemos también sustancias que consumimos a través de nuestra dieta, como el glutatión o como las vitaminas. Por eso generalmente siempre se recomienda el consumo de una dieta saludable, el consumo de verduras, porque estos alimentos son los que nos van a aportar este tipo de vitaminas, este tipo de minerales que nos van a reducir la velocidad con la cual se produce el estrés oxidativo en nuestro organismo. Y el cuerpo es bastante sensible, de hecho, a
estos procesos oxidativos o deterioro de daño constante que van a ocurrir en él. Diferentes factores están implicados, desde el ejercicio hasta el estrés, factores internos como el incremento en los niveles del ácido úrico en la sangre y el incremento en los niveles de colesterol o los procesos inflamatorios crónicos. Pero también la contaminación, los medicamentos que pudiéramos eventualmente consumir y la alimentación, nuestra dieta va a afectar de una manera significativa la forma en la cual se produce el estrés oxidativo, en la cual se produce el deterioro de nuestro organismo. En términos generales, ya hablaremos unas palabras de cada uno de estos procesos. Y el ejercicio tiene algo paradójico, y es que puede ser que se produzca el daño como consecuencia tanto del sedentarismo, es decir, de no hacer nada de ejercicio, pero también del exceso de ejercicio. Si yo hago mucho ejercicio, voy a oxidarme más, pero si no hago nada también. Este es el mejor ejemplo de cómo debería buscarse el balance entre la actividad física, entre hacer mucha o muy poca. Si hacemos mucha, malo; si hacemos muy poca, también bastante malo. Y el ejercicio por diferentes mecanismos, por diferentes vías, nos va a afectar de manera negativa, teniendo en cuenta que va a perderse el balance entre los mecanismos naturales que tiene nuestro organismo para su protección y eventualmente, de hecho, puede producirse la fatiga muscular, sobre todo hablando del exceso de ejercicio. Y la fatiga muscular es una expresión de estrés oxidativo excesivo sobre el organismo. Esto no significa que no deba buscarse la fatiga muscular como parte de un plan de entrenamiento. De hecho, a veces es necesario, porque la fatiga muscular también es señal de progreso, en términos, por ejemplo, de las personas que tienen como objetivo incrementar su masa muscular. Y la alimentación, por supuesto, que es supremamente importante. Tenemos efectos positivos y negativos que pueden ocurrir como consecuencia de la forma en la cual nos alimentamos. Efectos positivos: si tenemos una dieta saludable, si tenemos una dieta adecuada, vamos a tener el aporte necesario de sustancias antioxidantes, es decir, que van a mitigar estos efectos negativos del funcionamiento de nuestro organismo. Van a inducir los mecanismos propios que tenemos todos en nuestro cuerpo para la defensa contra estas especies reactivas de oxígeno que nos van a destruir, y van a permitir la regulación metabólica. Pero también, si yo tengo una dieta inadecuada, voy a tener entonces un incremento en el consumo de agentes oxidantes, que también los puedo llevar a través de la dieta. Vamos a tener un daño constante en diferentes estructuras del cuerpo, en diferentes proteínas, en nuestras funciones. Y una alimentación inadecuada también nos puede afectar de forma negativa dos parámetros muy importantes, que ya los había mencionado un poquito antes: el ácido úrico y el colesterol. Cuando estos dos parámetros se incrementan, vamos a tener entonces en el organismo un estado prooxidativo, es decir, un estado tendiente a su degeneración, a su envejecimiento, a su desgaste. La alimentación es un factor, de hecho, bastante importante, al menos en este tema, porque nos puede permitir tener efectos positivos, o de paso nos podría producir un incremento en la actividad de la enfermedad, un incremento en el deterioro de los diferentes procesos patológicos que ocurren en las diferentes enfermedades, bien sean agudas o crónicas. Y el ácido úrico es de estos parámetros que solemos medir. Muchos de ustedes tal vez ya lo han escuchado, porque les dicen: voy a medirle el ácido úrico para saber si usted padece de gota o si no lo padece. Pero lo cierto es que muchas personas tienen incrementos ligeros del ácido úrico. En ligeros hablamos, digamos que nuestro punto de corte suele ser de 7, y a veces con incrementos de 7.1, pues obviamente que no va a aparecer una gota, pero esos incrementos ligeros son indicadores de que tenemos un estado prooxidante en nuestro organismo. Y eso al final
va a terminar por incrementar la inflamación, por incrementar los síntomas o por producir nuevas enfermedades en nuestro organismo. En términos generales, el incremento de los niveles de ácido úrico termina por producir un balance negativo en nuestro organismo de las defensas contra este oxígeno que utilizamos para funcionar, y entonces va a producir luego o nuevas enfermedades o va a incrementar los síntomas o la velocidad de progresión de las enfermedades que ya padecemos. Ocurre de manera similar con el colesterol, y los efectos del colesterol de hecho suelen verse más en las arterias. Incremento en los niveles del colesterol, sobre todo hablamos del colesterol malo, es decir, aquel que nos enferma, termina por depositarse en las diferentes paredes de las arterias, es decir, de estos tubos a través de los cuales transcurre la sangre a lo largo de nuestro organismo, pero también ese colesterol incrementado termina por afectar, por producir oxidación de muchas células en el cuerpo, porque va a terminar por afectar la membrana, es decir, esa capa protectora que tienen todas nuestras células del organismo. Es decir, las personas que tienen colesterol alto en su cuerpo, digamos que el menor de los problemas es que tengan el colesterol alto. Cuando uno ve resultados de colesterol extremadamente altos en un paciente, se preocupa más por las consecuencias que van a ocurrir con el paso del tiempo, todas derivadas de la alteración del funcionamiento de las diferentes células del organismo. Se van a envejecer más rápido nuestras células. Claro, se va a formar una placa que va a evitar que la sangre pase por las arterias, pero además entonces vamos a empezar también a tener un envejecimiento del cerebro prematuro, vamos a tener un envejecimiento prematuro de la piel, de las articulaciones, de los músculos, del estómago, es decir, de todas las partes de nuestro organismo. Y esto, por supuesto, que va a incrementar también la frecuencia y los síntomas de diferentes enfermedades de distinto tipo, todas derivadas solamente del incremento del colesterol. La inflamación crónica también es otro factor que va a afectar de manera negativa la forma en la cual funciona nuestro organismo. Incrementa estos procesos oxidativos porque los procesos de inflamación en términos generales saturan los mecanismos naturales que tiene nuestro organismo para defenderse de estas especies de oxígeno. Pero particularmente, por ejemplo, cuando tenemos una infección bacteriana, nuestro organismo requiere de la producción exagerada de estas especies de oxígeno. Porque estas especies de oxígeno son como cuando uno compra el agua oxigenada y lo pone sobre una herida. Y uno ve cómo sale una espuma, digamos, y esa espuma precisamente, digamos, esa reacción química que ocurre como consecuencia del uso del agua oxigenada es la que nos permite la defensa contra diferentes bacterias, incluso contra diferentes virus. Entonces, como parte del proceso defensivo de nuestro organismo, se producen estas especies reactivas de oxígeno que en el momento de una infección son bastante buenas, pero cuando estamos hablando ya de una inflamación crónica como la que ocurre en la artritis o la artrosis, de hecho lo que va a terminar es por destruir nuestros tejidos particulares que tenemos. Y ese contacto continuo sobre los tejidos va a afectar de manera negativa su composición, va a producir cicatriz y vamos a perder la función de estos tejidos. La contaminación que ingresa a nuestro organismo a través de diferentes mecanismos. Puede entrar por vía digestiva, puede entrar a través del aire, es decir, a través de la respiración, pero al final también, si uno está en una ciudad muy contaminada, vamos a tener entonces también una mayor velocidad de oxidación de los diferentes tejidos y vamos a tener un mayor daño, de hecho, no solamente de aquellos que están en contacto con ella, como la piel, como los pulmones, como los bronquios,
como el tracto digestivo, sino de hecho en todo nuestro organismo. Y existen también medicamentos que van a afectar la velocidad con la cual se produce este proceso oxidativo en nuestro organismo, porque incrementan los niveles de producción de estas especies de oxígeno reactiva que van a afectar nuestro cuerpo, y porque estos medicamentos de hecho van a afectar también los mecanismos propios que tenemos, porque van a competir contra ellos. Tres ejemplos aquí muy importantes de medicamentos que van a hacer que nos oxidemos un poquito más. Tenemos antibióticos, especialmente antibióticos, por ejemplo, como la ciprofloxacina, que van a hacer que tengamos estrés oxidativo en el organismo. El metrotexato, que es un medicamento que utilizamos en el manejo del cáncer, particularmente de la leucemia, pero también en el tratamiento de las artritis y de las enfermedades autoinmunes. Y finalmente los AINES, es decir, hablamos de medicamentos como el ibuprofeno, como el acetaminofén, como el naproxeno. Todos ellos siempre también van a incrementar la producción de estas especies reactivas que van a enfermarnos más, que van a desgastarnos más, que van a envejecernos más. Por eso, generalmente uno debería utilizarlos en ciclos muy cortos, es decir, durante muy corto tiempo, de tal manera que al final no terminen por producir un efecto muy negativo, muy significativo sobre nuestro organismo. Y el estrés, por supuesto, es un factor que va a producir inflamación crónica, cambios en el organismo, y hablamos de cambios ya a nivel estructural, precisamente por estos procesos inflamatorios crónicos, y al final termina produciendo muchas más especies de oxígeno reactiva, porque algunas células van a tener que producir más energía, y de paso entonces nos reduce la producción de estos mecanismos protectores naturales que deberíamos tener contra nuestro funcionamiento propio del cuerpo, de hecho. El estrés crónico entonces reduce las defensas que tenemos naturalmente para el estrés, pero también va a hacer que produzcamos mucha más cantidad de estas especies metabólicamente necesarias, pero que van a terminar por afectarnos. Por eso las personas que viven con estrés crónico, de hecho, van a terminar por hacer envejecimientos también más prematuros. Todo derivado precisamente de que tienen un proceso oxidativo mucho más rápido, mucho más frecuente y menos controlado que la mayoría de personas que no están expuestas al estrés. Y a veces nos olvidamos de reconocer el estrés como un proceso también indispensable en términos del control para evitar el avance de la enfermedad. Y existen diferentes consecuencias que ocurren luego de la exposición continua a diferentes factores, a diferentes efectos que van a afectar de manera negativa la forma en la cual se presenta la enfermedad. Consecuencias del estrés oxidativo, es decir, ¿qué pasa cuando nos oxidamos, cuando nuestro cuerpo está trabajando a más capacidad de la que puede? Hay incremento del dolor en las enfermedades que cursan con ella. Hay incremento de la inflamación también en las enfermedades que cursan con ella. Hay una mayor velocidad de desgaste, deterioro de los diferentes tejidos del cuerpo, es decir, la enfermedad avanza más rápido. Si uno no tiene ninguna enfermedad, de hecho, esta puede aparecer como consecuencia del estrés oxidativo. Y finalmente tendremos también entonces una mayor velocidad con la cual nos vamos a envejecer. De hecho, el envejecimiento en buena medida es la expresión de cómo se oxidan, de cómo se deterioran los diferentes tejidos de nuestro organismo. Entre más estrés oxidativo tengamos, tendremos una mayor velocidad de envejecimiento. Y algunas enfermedades, de hecho, están relacionadas con estos procesos oxidativos. Dentro de ellas tenemos en general las enfermedades que cursan con dolor. Tenemos las enfermedades que son inflamatorias o que tienen inflamación evidente en algún sitio del cuerpo. Todas las enfermedades degenerativas, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer, como la artrosis,
Todas ellas tienen un componente oxidativo muy importante que va a terminar por explicar los efectos y el curso natural de la enfermedad que ocurre, y también las infecciones, sobre todo las infecciones crónicas. En las infecciones agudas ocurre un proceso oxidativo incrementado, pero digamos que este se supera, o digamos que como el curso evolutivo de la infección es relativamente corto, pues no van a haber efectos a largo plazo. Y existen muchísimas enfermedades relacionadas con el proceso oxidativo. Aquí les pongo 5 que son muy importantes a tener en cuenta. Tenemos la artrosis, tenemos la artritis, la fibromialgia, la gota y el cáncer. Son 5 enfermedades en las cuales, por poner un ejemplo frecuente, es común que ocurran estos procesos oxidativos dentro del organismo. Y muchos estarán preguntándose ya cómo vamos a identificar entonces que tenemos o que no tenemos estos procesos oxidativos. Tenemos algunos signos y síntomas, es decir, cosas que sentimos en nuestro organismo o que podemos ver en él que nos van a permitir la identificación de que ha comenzado un proceso de estrés oxidativo muy intenso que debe ser controlado. Primero, el envejecimiento prematuro. Si uno tiene 20 años y parece de 40, por supuesto que algo va mal, y eso significa entonces que tenemos un proceso oxidativo demasiado intenso, eh, demasiado frecuente incluso en términos de su impacto, y por estos motivos deberíamos preocuparnos. La hipertensión, las pérdidas de memoria, los procesos inflamatorios que uno pueda percibir y ver, el dolor persistente a lo largo de diferentes zonas del cuerpo y los cambios del estado de ánimo suelen ser signos de que tenemos un proceso oxidativo activo y significativo dentro de nuestro organismo. Estas personas, por ejemplo, que se levantan en las mañanas y tienen sensación de pesadez, como que no me quiero levantar, como que estoy bastante mal, como que tengo un dolor ahí inespecífico a lo largo de todos los músculos. Eso es un síntoma también muy frecuente de que tenemos un proceso oxidativo no controlado en el organismo. Y estos procesos, cuando no se controlan con este tipo de síntomas, pues van a terminar entonces produciendo más molestia, más dolor, más inflamación y una mayor velocidad de progresión de las diferentes enfermedades en nuestro cuerpo. Hay exámenes de laboratorio no específicos que nos van a permitir también saber que estamos ante un proceso oxidativo en nuestro organismo. Incremento en los niveles de colesterol, incremento en los niveles de la hemoglobina glicosilada, que se la toman especialmente a los diabéticos para su control metabólico. Pero a veces incrementos ligeros, pasa lo mismo que el ácido úrico, incrementos ligeros de la hemoglobina glicosilada pueden indicarnos que nuestro organismo está ante un proceso de oxidación muy intenso, muy importante, que va a terminar por afectar el funcionamiento de nuestro organismo. Los niveles de la proteína C reactiva, digamos que con este laboratorio están más acostumbrados a las personas que tienen enfermedades autoinmunes como la artritis. De manera habitual les miden los niveles de la proteína C reactiva, pero incluso personas que no tienen enfermedades autoinmunes y tienen incrementos ligeros de sus niveles van a terminar por expresar enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Los anticuerpos antinucleares, que de hecho con cada año que pasa todos hacemos una mayor cantidad de este tipo de anticuerpos inevitablemente por nuestra exposición al sol. Entonces, entre más cantidad de este tipo de anticuerpos contra nuestras propias células tengamos, pues también tendremos una mayor cantidad de estrés oxidativo en el organismo. Igual los niveles de glucemia. Entre más azúcar en la sangre tengamos, pues también tendremos entonces un mayor estado prooxidante en nuestro cuerpo.
Y tenemos otros laboratorios específicos, no suelen ser laboratorios de una medición constante ni de una medición habitual, salvo ciertos casos, pero podemos medir la oxidación de los colesteroles distintos que se encuentran en la sangre. Podemos medir qué tantos metales o qué tantas proteínas prooxidantes tenemos en la sangre, o podemos ver qué tal estamos, al contrario, de los mecanismos antioxidantes en nuestro cuerpo. Entonces podemos medir vitaminas, podemos medir proteínas que nos van a proteger en términos de saber uno exactamente qué balance tenemos al final, si más tendiente a la oxidación o si más tendiente a la antioxidación. Y eso va a ser determinante para saber si tendremos o no un cuerpo que se vaya a oxidar muy rápido, es decir, se vaya a envejecer muy rápido, o si vamos a tener un cuerpo que no se va a envejecer o que no se va a oxidar tan rápido. Y lo supremamente importante, ¿cómo vamos a lograr el control de estos procesos oxidativos en nuestro organismo? Y habíamos visto que hay diferentes factores que nos van a afectar, desde el ejercicio hasta el estrés. Esto mismo hay que impactarlo de una manera directa y positiva en términos del control efectivo de los procesos oxidativos, los procesos destructivos que van a ocurrir en nuestro cuerpo. El primero de ellos, el ejercicio, que es muy importante porque ya habíamos hablado entonces de que si hacemos muy poquito ejercicio, nos oxidamos más, pero si hacemos mucho, también nos oxidamos más. Estudios realizados en deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, ahorita a propósito del Tour de Francia, estas competencias, estas etapas que ellos realizan son etapas supremamente exigentes, son etapas en las cuales exigen su cuerpo a lo máximo posible. Y al final de las etapas es natural que si uno tomara medidores en la sangre de estos corredores, pues tengan un estado oxidativo bastante alto. Hicieron muchísimo ejercicio. Uno no puede pretender en bicicleta ir 200 kilómetros y pensar que nada va a pasar. Son etapas supremamente exigentes. Pero ellos mismos, por su entrenamiento, por la forma en la cual lo realizan, han adaptado su cuerpo a que produzcan, al menos al principio, una mayor cantidad de agentes antioxidantes en su cuerpo. Y tienen una dieta especial en la cual intentan cuidar este tipo de cosas. Pero también cuando uno evalúa estos deportistas de alto rendimiento, hacen enfermedades de una manera más prematura que el resto de la población. Entonces a veces en ellos uno aprecia que aparece artrosis, por ejemplo, a los 40 años, que no es una edad habitual de presentación. La artrosis debería presentarse después de los 50. Entonces ellos terminan como consecuencia de su actividad haciendo desgastes prematuros en diferentes sitios del cuerpo. Y hay que exigir el cuerpo durante el ejercicio porque el cuerpo se adapta a la cantidad de actividad física que le damos, a la cantidad de actividad física que habitualmente realizamos, y si no lo exigimos más, pues el ejercicio termina siendo entonces también poco útil. Hay que exigirlo, pero no demasiado. Si lo exigimos mucho, entonces vamos a tener un estado prooxidante. Y hay que darle tiempo de descanso. Hoy salimos, hicimos una rutina de ejercicio y mañana también lo vamos a hacer. Lo que pasa es que mañana vamos a tener una rutina un poco más relajada, digamos. Si ayer trotamos, hoy vamos a caminar y pasado mañana trotamos nuevamente. Hay que darle tiempo de descanso a nuestro cuerpo para que se repare, para que se restaure, para evitar estos efectos negativos del estrés oxidativo sobre las diferentes estructuras. Y eso implica también que de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros organismos, encontremos la frecuencia adecuada. Al final no podemos estar cansados todos los días como consecuencia de la actividad física. Entonces hay que dar tiempos de descanso suficientes para que nuestro cuerpo se repare y pueda evitar los efectos negativos del estrés oxidativo sobre las diferentes estructuras corporales.
La alimentación es supremamente importante. En las charlas previas, de hecho, siempre hemos hablado más o menos de estos mismos alimentos. Entre menos los consumamos, mejor. No les digo que no los consumamos nunca. Si los invitan a un asado, pues cómase el asado. Salvo ciertas enfermedades, por supuesto, como la gota, en la cual un asado no es la opción más conveniente. Entre más poquito mejor. Si a uno lo invitan a consumir una dona, por ejemplo, que es un producto que tampoco debería consumirse de manera habitual, está bien, cómasela, pero entre menos mejor. Si se vuelve un hábito de todos los días, tendremos problemas porque estos son los alimentos que debemos evitar. Fritos, azúcares, harinas refinadas, enlatados, procesados. Alimento procesado, por ejemplo, como los productos de paquete. Y eso les encantan a los niños. Es decir, desde chiquitos los estamos exponiendo a una gran cantidad de alimentos, de hecho, que no deberían consumir de forma habitual, porque van a terminar por producir un estado prooxidante en nuestro cuerpo, se van a desgastar un poquito más rápido. Entre menos, mejor. No es un no absoluto, pero entre menos consuman este tipo de alimentos, por supuesto tendremos un mayor control o mejor control de estos procesos oxidantes en nuestro organismo. Y hay también alimentos antioxidantes que deberíamos consumir de manera habitual en nuestra dieta, porque son una fuente exógena, es decir, una fuente externa a nuestro cuerpo, que va a aportar diferentes componentes necesarios para controlar estos procesos oxidativos que ocurren en nuestro organismo. La miel de abejas, por supuesto hablamos de miel de abejas pura, y aquí es importante mencionar que, además porque lo hacen, es una pregunta muy frecuente, que si la miel de abejas se cristalizó, entonces debe ser una miel falsa. Todo lo contrario, las mieles falsas suelen no cristalizarse porque los falsificadores de la miel suelen hacer procesos físicos, procesos químicos dirigidos a que no pase eso. Una miel que pasa de estado líquido a sólido, que es cuando se llama cristalización, o algunas personas popularmente indican que este es un proceso de apanelamiento, por ejemplo, o que se azucaró la miel. Esto es un indicativo, de hecho, de una miel relativamente pura, porque es natural que todas las mieles se cristalicen, es decir, ya no van a ser líquidas, sino sólidas. Cereales integrales, el polen, las frutas cítricas, zanahoria, tomate, la papaya, los frutos secos sin aditivos, no se vale el maní con azúcar, se vale el maní solito. La sandía, los alimentos integrales, y hay particularmente, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchas personas creen consumir pan integral, pero en general esos panes integrales están mal preparados, es decir, no tienen los componentes necesarios para que sea un pan considerado como integral. Un pan integral, de hecho, cuando uno lo consume y pasa el bocado a través de la boca, se siente bastante seco, lo reseca muchísimo y suele tener un sabor no tan agradable. En términos generales, estos panes integrales, la mayoría suelen ser complejos de consumir. Los frutos rojos, la uva, los arándanos, de hecho, muchos de ustedes habrán escuchado que en países europeos se ha encontrado que el consumo de una copa de vino al día es bastante buena para el cuerpo, básicamente derivado de estas sustancias antioxidantes que nos aportan las uvas a través del vino. Igual ocurre con el consumo de la mayoría de frutas. Aquí mostramos las frutas que suelen tener un poquito más de cantidad de antioxidantes que la mayoría, pero por eso también siempre se recomienda el consumo de frutas como parte de la dieta. Hay que controlar, por supuesto, el estrés, realizando al menos al día 2 actividades de relajación. Y existen muchísimas y son diferentes y cada persona encontrará cuál es la actividad que le permite sentirse más relajado. Algunas personas escuchan música, otras personas van y hacen ejercicio y se relajan, otras personas leen,
otras personas hablan con otras, algunas personas, por ejemplo, meditan, oran, rezan. Digamos que en términos generales, la cantidad de actividades de relajación, si son muchísimas, lo que uno debe hacer es encontrar cuáles relajan y realizarlas al menos 2 veces al día. Una forma podría ser, por ejemplo, en la mañana y otra en la noche, de tal manera que empezamos el día relajados, terminamos el día también bastante relajados. Es una forma de lograr el control del estrés. Estas actividades estresantes, estos estímulos estresantes, siempre van a estar como parte del continuo de nuestra vida, pero lo importante es que hacemos nosotros para su control, para evitar que produzcan los efectos negativos que pudieran aparecer eventualmente en nuestro organismo. Para el ácido úrico tenemos un producto de apiterapia muy bueno, que es el Polenfor, es extracto de polen, es decir, tiene los componentes extraídos de este polen que producen nuestras abejas en la sangre. Y es un producto que nos ayuda a reducir los niveles de agentes prooxidantes en la sangre. Mejora la nutrición de las células en el cuerpo y también mitiga el impacto negativo que suelen producir estos componentes prooxidantes sobre los diferentes tejidos del cuerpo. Aquí es muy importante y necesario tener en cuenta que es un producto fuerte porque es un extracto y su concentración entonces nos obliga a que diluyamos un poquito este producto en algo de agua o en algo de jugo. Uno se lo puede tomar directo, sí, lo que pasa es que eso va a producir una sensación bastante negativa sobre la boca, sobre la lengua, no va a sentir una sensación de ardor generalizada en esta zona del cuerpo. Por eso siempre recomendamos diluir este producto en un poquito de agua o en un poquito de jugo. También buscamos reducir los niveles de colesterol a lo largo de la sangre, a lo largo de nuestro organismo, para mitigar estos efectos negativos que va a producir sobre el estado oxidante de nuestro cuerpo. Y la melitónica es una combinación de miel con jalea real que nos permite reducir los niveles de colesterol malo, porque tenemos un colesterol malo, y nos va a incrementar los niveles del colesterol bueno, de hecho. Es decir, al final tendremos un balance metabólico positivo, tendremos un perfil de colesterol bastante bueno en la sangre, de tal manera que tenemos menos malo y más bueno. Y eso al final, por supuesto, también se va a ver representado en una menor oxidación de los diferentes tejidos corporales, en una menor velocidad de avance degenerativo de la enfermedad. A veces incluso uno ve el colesterol como un tema aparte, digamos, aislado, en la cual no va a impactar un dolor articular, por ejemplo. En términos generales, recordemos que nuestro organismo es un organismo interconectado entre sí y incluso cosas como el incremento del colesterol van a afectar también el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. La inflamación crónica. Ya tuvimos una charla previa de inflamación crónica. Ojalá que muchos de los que hoy nos están escuchando hayan podido verla, y si no la han podido ver, nos buscan en YouTube y ahí podrán ver esta presentación específica sobre inflamación crónica. El mensaje de hoy: importante el control de la inflamación, porque entre más inflamación tengamos, también tendremos más oxidación de los diferentes tejidos de nuestro organismo. Y solemos utilizar el veneno de la abeja como parte del manejo de este proceso inflamatorio crónico de nuestro organismo. Lo utilizamos inyectable y lo utilizamos tomado. Este inyectable requiere siempre una prueba de alergia previa, por supuesto, porque si uno es alérgico, tendríamos algunas complicaciones derivadas de la aplicación de la pitoxina. Entonces, siempre prueba de alergia previa. Muchas personas entonces también dicen que es que a mí me han picado muchas abejas antes. Puede que sí, sin embargo hay que hacer la prueba de alergia siempre. ¿Que nunca me han picado las abejas? Bueno, con más motivo entonces hay que hacer la prueba de alergia. Siempre prueba de alergia previa antes de la aplicación inyectable.
Y la ventaja de la aplicación inyectable es que incluso pudiera realizarse desde la casa. El uso del veneno de la abeja inyectable y tomado nos van a permitir el control de los procesos inflamatorios que ocurren en nuestro organismo. Estos procesos inflamatorios, de hecho, que van a producir la aparición de fibra, de cicatrices a lo largo del organismo. Entonces, muy importante el uso del veneno de la abeja, tomado e inyectable para el control de la inflamación que ocurre en los diferentes tejidos de nuestro organismo. Este es un proceso patológico que suele ocurrir sobre todo cuando ya se ha instaurado alguna enfermedad, sobre todo enfermedades crónicas, porque a través de la inflamación se busca reparar los tejidos, nuestro cuerpo intenta responder a agentes agresores que han aparecido en los tejidos. Sin embargo, ese proceso inflamatorio crónico ya no sirve para nada, sino que al contrario va a terminar por desgastar y por producir deterioro de las diferentes estructuras corporales, de los diferentes tejidos, de tal manera que se va a afectar de manera negativa. Y por supuesto que tenemos en cuenta que la contaminación va a afectar mediante la acumulación en nuestro cuerpo de agentes tóxicos, de agentes que no son saludables, que no son adecuados para estar en contacto con nuestras células. Y para su manejo utilizamos entonces este producto, el Melitoxin, que es un extracto de pan de abejas con algo de propóleo, con algo de extracto de polen también, con algo de apitoxina. Nos permite limpiar el cuerpo precisamente de estas sustancias negativas que nos van a afectar, de hecho, bastante en términos del proceso oxidativo y evolutivo del cuerpo. Utilizamos este producto para ayudar a que el cuerpo se limpie por sí solo de estos componentes tóxicos que comienzan a acumularse en nuestro organismo. Eso es lo que buscamos a través de este proceso. Uno pudiera llamarlo desintoxicación. Muchas personas, por ejemplo, los pacientes habrán visto que a veces escribimos es para la desintoxicación, ¿sí? Con desintoxicación, de hecho, nos referimos a estimular dentro del cuerpo sus procesos naturales, sus procesos normales de eliminación de los diferentes agentes tóxicos a los cuales nos exponemos consciente o inconscientemente a lo largo de los días, de tal manera que se puedan eliminar más fácil. Que el cuerpo limpie lo que debe limpiar. Esto tampoco es que uno diga que es una barredora pues que va a pasar a lo largo del cuerpo, pero sí es un estímulo necesario para el cuerpo que le va a permitir eliminar de la forma adecuada todos estos componentes negativos que suelen acumularse a lo largo del organismo. Por supuesto, a través del uso de la apiterapia, de un manejo integral, teniendo en cuenta que debemos tener alteraciones en nuestra alimentación para tener un mejor estado de salud. Queremos hacer la cantidad de actividad física necesaria, adecuada, para que tengamos un mejor estado de salud. Buscamos también entonces a través de la apiterapia reducir de manera progresiva el consumo de este tipo de medicamentos. Medicamentos de síntesis químicas, habíamos hablado de los antibióticos, del metrotexate, de los analgésicos convencionales como el ibuprofeno. Ellos van a favorecer un estado prooxidante en términos generales en la mayoría de sitios del cuerpo. Por ese motivo, es importante que tengamos en cuenta que incluso cuando uno no se siente bien en el momento, estamos trabajando desde el hoy para el mañana, para que mañana tengamos el control adecuado, el control integral de la enfermedad, de tal manera, de hecho, que puede que hoy duela, pero mañana será mucho menor. Uno de los mayores objetivos de la apiterapia, de hecho, es
disminuir de forma significativa y progresiva el consumo de medicamentos de síntesis química que utilizamos para otras condiciones. Puede que no sea inmediato, puede que tardemos semanas, en casos muy severos puede que tardemos meses, pero al final, a través del uso de los diferentes productos de la abeja, lo que buscamos también es precisamente reducir de manera progresiva y significativa el consumo de este tipo de medicamentos, porque son medicamentos que van a terminar también a la larga y consumo continuo por producir una mayor velocidad de la enfermedad, por producir un mayor deterioro de los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Entonces hay que reducir, y lo buscamos a través de la apiterapia, el consumo de diferentes medicamentos que van a afectar de manera negativa el consumo de los mecanismos protectores de nuestro cuerpo. Nos van a llevar a una mayor velocidad del envejecimiento. Un resumen de manejo, al menos, digamos, este no es específico para ninguna enfermedad, pero si yo quisiera evitar que tenga estrés oxidativo exagerado, si yo quisiera reducir la velocidad con la cual este estrés oxidativo me va a producir una alteración en las diferentes estructuras corporales. Melitoxi para limpiar el cuerpo, apicorina para el control, el secuestro de los diferentes procesos inflamatorios y los agentes que se producen como consecuencia de él. La miel de café, que es una miel, de hecho, bastante colombiana, y eso es bastante bueno, porque es una miel muy nuestra, que nos va a permitir aportar a nuestro organismo las cantidades necesarias de antioxidantes que deberíamos consumir día a día. Entonces tenemos un esquema de manejo que nos va a permitir el control del proceso oxidativo dentro de nuestro organismo. Y recordemos que este proceso oxidativo va a hacer que nos enfermemos más, que sintamos más síntomas, que evolucione más rápido la enfermedad. Es decir, al final vamos a estar más enfermos. Asistentes a la charla, tenemos un descuento especial hasta el 18 de septiembre. Pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp, el 316-728-8786. Y ahí nos comentan, oiga, quiero pedir este producto. Entonces nos escriben y lo enviaremos con un descuento especial para todos los asistentes a esta charla. Recuerden también que realizamos teleconsulta para todos de forma gratuita. Igualmente nos escriben al 316-728-8786 para agendar esta teleconsulta. Ahí estaremos disponibles para poder responder de una manera más específica a cada uno de los requerimientos de información que tengan. Y los esperamos muy especialmente en nuestra próxima conferencia, de hecho, que es un tema bastante importante y muy frecuente también en los pacientes que atendemos. Cómo prevenir, cómo evitar la pérdida de la movilidad articular. Tal vez de las cosas que más nos preocupan a todos es cómo hago para evitar que yo no pueda ser funcional. Ese tema lo hablaremos en esta charla. De hecho, lo que vamos a buscar es, bueno, en el contexto de la enfermedad o en el contexto de prevenir que aparezca la enfermedad, ¿cómo puedo hacer para tener siempre la funcionalidad adecuada, la movilidad de las articulaciones, el funcionamiento de los músculos? Una charla muy interesante en la cual exploraremos todos los factores y lo que hay que hacer para evitar esa pérdida de la movilidad de nuestro cuerpo. Muchas gracias a todos. Hemos sido bastantes hoy y estaremos atentos entonces a responder ya las preguntas que tengamos. Vamos a responder ahorita a algunas de estas preguntas, las que nos queden pendientes a lo largo de la tarde. Esperamos terminar
por contestar cada una de ellas. Entonces no se preocupen si no contestamos en este momento esas preguntas individuales, esas preguntas específicas, porque las enviaremos a través del correo. Y si no alcanzan a hacer las preguntas ahorita, no se preocupen. Entonces, al 316-728-8786 nos escriben, respondemos esas preguntas, todas las que nos manden. Estaremos atentos a poder responderlas todas y cada una de ellas.